En el capítulo de hoy, el doctor Sergio Castillo nos enseñará sobre el examen general de lengua y lo importante que es para nuestras vidas. Mi nombre es Damaris Enríquez y los invito a ver Una Sonrisa Sana por TV UCT Araucanía. Soy el doctor Sergio Castillo Martínez, cirujano dentista, magíster en comunicación social, homeópata, diplomado en medicina integrativa y con cursos y formación en nutrición ortomolecular. Hoy día vamos a hablar de la lengua. La lengua es un músculo que es muy generoso, tiene muchas funciones. De ellas la más importante que ustedes utilizan todos los días es la fonación. Para hablar necesitamos la lengua. Ella nos da todos los tonos, como hablamos, y expresa lo que sentimos. También, sin lengua, no podríamos vivir, porque nos sirve para los alimentos, la masticación y la deglución. También es una gran ayuda para las infecciones. Tiene una gran cantidad de linfáticos que nos ayudan como primera línea de defensa del organismo. Ustedes siempre se acuerdan de las amigdalitis. Sin embargo, en la lengua parte el primer medio de defensa. También sirve como un gran ayudante para la digestión. Parte la digestión desde la lengua. Producimos una enzima que se llama amilasa, entre varias otras, que nos sirve justamente para que los alimentos empiecen a transformarse en nutrientes. La lengua en sí nos ayuda mucho. Tiene muchas funciones y por eso hoy día quiero contarles algo que va más allá de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, en la medicina china, la lengua nos permite a nosotros ver en qué condiciones está nuestro cuerpo. Dicen ellos que la lengua es la puerta al corazón. Y cuando una persona tiene alteraciones en la punta de la lengua, la medicina china dice que hay un problema en el corazón y al ladito en el pulmón. Pero también a través de la lengua se puede ver el hígado, se puede ver el vaso, se puede ver también las funciones del riñón. En la homeopatía también nosotros podemos observar algo a través de la lengua. Por ejemplo, cuando la lengua tiene la punta en forma permanentemente roja. Las personas que tienen problemas de articulación se les manifiesta de esa manera en la lengua. En fin, podemos ver distintos tipos de lenguas. Las lenguas van cambiando todos los días. Usted, por ejemplo, consume un alimento que es más frío, por ejemplo, las verduras, ¿ya? Y su lengua se va a colocar más pálida y usted va a notar que si usted es vegetariano, su lengua va a ser como la de un niño, mucho más sedosa y con una salivación en mejores condiciones. Si usted consume, por ejemplo, mucha carne o alimentos fritos, ¿ya? O tiene un calor grande al estómago, eso se va a reflejar en la lengua, que en la parte de atrás se va colocando amarillenta. Y eso nos demuestra que hay un exceso de energía circulando en el cuerpo y que el cuerpo está tratando justamente de eliminarlo. Por eso, la lengua no es algo que nosotros podamos desechar cuando la miramos. Si usted, por ejemplo, tiene la lengua donde se le marcan los dientes, hay una deficiencia de energía vital según la medicina china. Y eso se tiene que arreglar justamente con los nutrientes que se requieren para tal efecto. Si usted tiene o no tiene saburra, también es importante. Uno debería tener una pequeña capa que sea casi transparente, levemente blanqueada. Pero como ya les decía, una seca amarillenta o una seca blanca nos demuestra que algo está pasando en el organismo y que requiere la visita a un especialista para que le pueda ayudar. También el sentido del gusto es muy importante en la lengua. ¿Por qué?
porque la lengua nos permite percibir los 5 sabores. La medicina china también lo trata. Y por eso en cada parte de la lengua se puede manifestar estas características, como también en el paladar. Nosotros lo vemos cuando las personas degustan, sea vino, sea cerveza, sea aceite de oliva, o usted cuando consume, por ejemplo, alimentos picantes. Va a notar que en algunas partes de la lengua nomás se siente ese picor, ese sabor, ese gusto que es tan delicioso. Observe usted cuando consuma, por ejemplo, una barrita de chocolate. ¿Dónde siente más? ¿Si en la punta de la lengua o más hacia atrás? Es importante la lengua. También hay que hacer notar que a veces no se percibe mucho o hay dolor en la lengua. Y eso puede ser inclusive producto de algunas enfermedades que tienen características que nos hacen que la lengua se seque y que no haya justamente salivación. Y las personas que sufren esto también sufren también en los ojos, sequedad. Una recomendación: tener cuidado con cocinar en aluminio. El aluminio es un secante de los tejidos y puede generar serios problemas. Por eso hoy día se recomienda justamente o la cerámica, ¿ya?, o el acero inoxidable para justamente prevenir efectos que produce la intoxicación por aluminio que se notan fuertemente en la lengua. Una lengua que tiene, por ejemplo, una osculación oscura, uno tiene que preocuparse e inmediatamente ir a ver el médico, porque puede estarnos diciendo que puede haber un problema serio en el cuerpo. Una lengua que es rojiza, como café, lo mismo también, ¿ya? Porque hay degradación de partículas en la lengua que tienen que ver justamente con la sangre. Ustedes ven una lengua muy pálida, también pueden pensar en una anemia, pero ahí hay que corroborarlo con los exámenes médicos y con el especialista. En esos casos hay que acudir al médico para que justamente evalúe a través de la inspección, la palpación y también los exámenes de laboratorio. En la lengua nosotros podemos ver lo que sucede también en el cuerpo. Esto sucede en distintas partes del cuerpo. La medicina china, ¿no es cierto? Ustedes conocen lo que es la auriculoterapia. En la lengua también uno puede encontrar distintos canales de energía que se producen y por eso esta recomendación del cuidado con colocarse piercing en la lengua. Nosotros podemos hacer algunas pruebas con la lengua, pero para eso la idea es limpiar la lengua. Y yo quiero mostrarle 2 aditamentos que nos permiten a nosotros poder limpiar la lengua. Y podemos limpiar la lengua justamente para hacer un examen, un segundo examen. El primer examen para revisar la lengua debiese ser siempre en la mañana, con la persona habiendo tomado desayuno, ¿ya? Porque vamos a ver cómo se comporta la energía en la lengua. Y ahí arrastrar este aparatito, ¿ya?, que es un limpiador lingual. Este, por ejemplo, se ocupa mucho en la medicina ayurvédica, la medicina de la India. ¿Ya? Fíjense que hay escritos, tanto en la medicina china como en la medicina de la India, ya de más de 1000 años antes de Cristo, que hacen ver cómo los médicos de esas 2 medicinas tradicionales observaban la lengua. Entonces uno toma la lengua y arrastra con esto y ve cómo sale la saburra y ve el color y puede establecer hacia dónde tiene que apuntar con la terapia, ¿ya? El segundo es simplemente la inspección de la lengua y para eso nosotros ocupamos el espejo dental, el espejo bucal. Con esto nosotros empujamos la lengua suavemente hacia abajo y observamos la base de la lengua. Si ustedes levantan la lengua va a ver, por ejemplo, unas venitas que también nos dicen muchas cosas, justamente por debajo de la lengua, como le vamos a demostrar nosotros en un momento más, ¿ya? Y abatiendo y raspando un poquito podemos ver también si hay marcas en los lados de la lengua que nos puedan determinar si hay algún proceso que esté sucediendo en el momento. Y lo último es ver con los ojos, ver si la lengua tiene características que a nosotros nos digan algo a través de su movimiento.
Fíjense que muchas veces uno puede determinar algunos procesos neurológicos simplemente colocándose frente al espejo y mirando si la lengua cae hacia un lado o cae hacia otro, si la lengua tirita, ¿ya? Y en ese caso uno tiene que obviamente acudir al médico para que pueda evaluar, en especial al neurólogo, las características que se están presentando. Obviamente que si esto aparece de pronto, hay que acudir inmediatamente a una urgencia. Los invito a ver el siguiente video. La lengua es un órgano impar, central y simétrico que se encuentra puesto en sentido sagital dentro de la cavidad bucal entre los arcos dentarios, descansando siempre sobre el suelo de la boca. Este órgano es un órgano muscular, móvil, que se encuentra recubierto por mucosa y es útil para muchas funciones, como lo son la masticación, la deglución, la succión y la articulación de la palabra. Y por supuesto, lo más importante es que es el órgano receptor del sentido del gusto. Y ahora, después de ver el video, vamos a ver en acción cómo se mira una lengua. Aquí vamos a ver cómo está la lengua, pero primero nosotros hemos revisado también las mejillas, que no haya nada que estorbe, las características generales. Entonces, a ver, por favor, a nuestra modelo que saque la lengua. Ya. Nuestra modelo está sacando la lengua y podemos ver en el reflejo, por ejemplo, que tiene una fisura aquí. ¿Ya? Eso significa que la guatita anda más o menos nomás. ¿Ah? Va a tener que cuidarse un poco más, comer a la hora que le corresponde. ¿Ya? Y aquí tenemos un poco de saburra un poquito más amarillenta. Significa también que hay calorcito en el estómago y le convendría realmente poder consumir más verduras. Sin duda quedan muchas preguntas acerca de esta temática, pero no se preocupe, porque a continuación revisaremos algunas preguntas que nos han enviado desde la casa. ¿El masticar chicle causa daño? Bueno, respecto al chicle, yo creo que hay que tener bastante cuidado, sobre todo en los más pequeños y las personas de edad. ¿Por qué? Porque las características del chicle hacen que se salive mucho. Esta salivación excesiva, sobre todo las personas que lo hacen durante todo el día, van haciendo trabajar lo que son la articulación temporomandibular. Nosotros abrimos y cerramos la boca. Si esto se hace permanentemente, se va generando un daño, ¿ya? Y no solamente un daño aquí, porque también una excesiva salivación va a llegar a la zona intestinal, ¿ya? Y va a producir hinchazón. Por lo tanto, lo recomendable es lo menos posible chicle. Yo creo que no es saludable, aunque sea en estas características de repente que dicen que sirven para limpiar los dientes, pero yo creo que en lo posible no. ¿Por qué algunas personas no pronuncian bien las letras? Hay algunas personas que no pronuncian bien las letras y eso se debe a que tienen un frenillo lingual muy corto. La lengua se sostiene gracias a una tirita que sale desde debajo de ella y se inserta muy cerca de la puntita. Y esa mantiene a la lengua porque si no, en cualquier momento la lengua se iría para atrás y la persona se ahogaría. Por lo tanto, ese frenillo nos sirve como una retención a la lengua. Pero si este es muy corto, nos complica, porque no podemos pronunciar algunas palabras que requieren que la lengua se apoye fundamentalmente en la zona palatina, el paladar. ¿Esto tiene tratamiento? Sí. Simplemente se hace una pequeña cirugía de la zona y se puede hablar muy bien. Los papás notan mucho en los niños chicos cuando están comenzando a hablar de repente que no pueden hacerlo bien. Y mi recomendación es que si ustedes tienen ese caso, acudan a un odontólogo para que sea remitido a los especialistas que hacen este tipo de cirugía y solucionan rápidamente el problema, y después con un fonoaudiólogo se soluciona totalmente. ¿Cuáles son los 5 gustos de la lengua? Bueno, nosotros tenemos distintas visiones respecto a los gustos, pero fundamentalmente en la cultura occidental hablamos fundamentalmente de lo ácido, ¿ya? De lo dulce, de lo picante, de lo amargo
Y lo último, salado, ¿no es cierto? Nosotros generalmente mezclamos los sabores y hay personas que les gusta más uno y otro, y eso tiene que ver mucho con las características de la persona y lo que realmente requiere. Así que por eso buscamos algunas cosas. Pero en general diría yo que esos sabores, más otros que aparecen también en la literatura hoy día, que tienen que ver un poco con las personas que tienen la capacidad de sentir mucho más que nosotros en las papilas linguales, ¿ya? Que aparecen como el astringente en la medicina ayurvédica, y otros que tienen ya los chefs, ¿no es cierto?, que tienen nombres especializados para mezcla de estos sabores. Resumiendo, hemos dado cuenta de la importancia de la lengua que nos hace tanto decir palabras bonitas, nos hace saborear la vida y también nos ayuda a alimentarnos y a nutrirnos. Qué importante es la lengua. Ustedes lo están viendo. Por eso cada mañana, cuando usted se levante, mírese la lengua. Algunas personas se la cepillan. Está bien, pero sobre todo espérese unos minutitos y mire cómo está después de que usted ha comido. Vea si tiene grietas. Vea qué es lo que comió y qué es lo que le hizo bien y le hizo mal. Y bueno, si tiene alguna duda, por favor, consulte. Espero que les haya gustado y hayan podido aprender acerca del examen general de lengua. Y por supuesto, quedan cordialmente invitados para ver un nuevo capítulo de Una Sonrisa Sana por las pantallas de TV UCT Araucanía. Nos vemos en una próxima oportunidad.